Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 7. En esta mañana, como es habitual, desarrollaremos unos textos de este capítulo y concluiremos de manera pues ya fija el estudio del capítulo número 7 de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro apasionante, con mucha filosofía práctica, con muchos principios de vida, con lecciones de sentido común y con un gran desafío de contraste a la inteligencia humana, especialmente porque reta la inteligencia, ¿sí? Dándonos a entender que las cosas que nosotros valoramos y aceptamos como ciertas o válidas racionalmente hablando, pues realmente no lo son frente a Dios. Que frente a Dios, aunque tienen un valor, tienen una reputación y se puede cosechar algunos logros, en realidad esa forma de ver la vida o esa forma de argumentar no es correcta. Sin embargo, pues está dado para que nosotros analicemos y saquemos conclusiones. El libro de Eclesiastés lo hemos venido desarrollando bajo el eslogan "El mundo es vanidad y Cristo es la verdad". Y bajo ese eslogan nosotros continuaremos en esta mañana. Eclesiastés 7, 26 al 29, que dice así: "Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado", dice el predicador, "pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones". El pasaje de esta mañana es un pasaje pues con mucha información, muy amplio, y vamos a intentar desarrollarlo para poder comprender lo que nos quiere decir. El título de nuestra enseñanza en esta mañana es "El que agrada a Dios". Vamos a estudiar, vamos a revisar estos textos bajo ese principio, el que agrada a Dios, y comprendiendo quién es, cómo se caracteriza aquella persona que agrada a Dios. Nosotros con frecuencia pensamos que cualquiera puede agradar a Dios. Algo así como que el agradar a Dios es una elección personal. Cada uno elige si agrada a Dios o no. Entonces alguien dice, bueno, yo estoy agradando a Dios, porque yo hago esto, hago aquello, hago lo otro, es decir, yo agrado a Dios. Sin embargo, cuando uno comienza a estudiar toda la Biblia y conoce la doctrina y el ser de Dios, se da cuenta que agradar a Dios no es una elección personal. Es decir, que más bien quien agrada a Dios es de quien Dios se complace y a quien Dios le da la fe. ¿Me hago entender? Es decir, no es que yo decido agradar a Dios, porque el hombre por naturaleza pecaminosa decidió rebelarse contra Dios. Eso fue lo que él decidió, ir contra Dios, actuar en contravía y portarse totalmente rebelde a sus mandamientos. Entonces no es cierto que un hombre diga yo quiero agradar a Dios. La Biblia dice en Romanos que no hay quien busque lo bueno, que no hay quien quiera lo bueno, que no hay quien desee hacer lo bueno ni quiera entender lo bueno, porque todos de continuo solamente buscamos el mal. Entonces, cuando hablamos de agradar a Dios, no estamos hablando de una elección personal, de una determinación individual que alguien toma frente a Dios, de hacer algunas cosas que posiblemente a su juicio agradan a Dios, sino más bien de cómo Dios se agrada de nosotros. Porque no somos nosotros los que agradamos a Dios, porque no tenemos gracia para agradarle, no tenemos nada virtuoso en nosotros como para que podamos pues como deslumbrar a Dios con nuestras acciones o nuestra forma de vivir. Más bien es Dios el que en su infinita bondad se agradó de nosotros. Y vamos a hablar de eso. Ahora, la pregunta que nos plantearíamos es ¿por qué hablar de agradar a Dios si el contexto del pasaje habla de un tema complejo y es el tema de las mujeres y las mujeres que no son sabias y toda la complicación que tuvo Salomón con muchas mujeres y cómo él estuvo pues afectado por una cantidad de relaciones de mujeres paganas o extrañas que en lugar de hacerle bien, le causaron mal? Sin embargo, vamos a trabajar ese eje temático para que lo podamos entender. Hemos hablado nosotros que la sabiduría es un don de Dios, ¿cierto? Que la sabiduría tiene que ver con conocimiento, pero también tiene que ver con temor. Hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría de conocimiento, que es la persona que tiene conocimiento aquí en la vida y que esa sabiduría de conocimiento le permite
tener mejor facilidad o mejor resultados en las decisiones que él toma. Por ejemplo, hay personas muy sabias en el tema de las cosechas, los campesinos. Hay personas muy sabias en el tema de la medicina, los médicos. Hay personas muy sabias en el tema de las leyes, los abogados. Y así pudiéramos seguir enumerando. Esa sabiduría es un don de Dios, porque Dios les dio el conocimiento y la capacidad de poder conocer ese tema y defenderse para poder vivir de esa profesión. Ese es un don de Dios, eso es una sabiduría común, pero que viene como un don, un talento, una virtud. Pero también el libro de Proverbios y Eclesiastés nos habla de una sabiduría relacionada con el temor a Dios. Esa sabiduría no tiene que ver con conocimiento, sino tiene que ver con creencia. Es decir, esa sabiduría solo la tienen los creyentes. La sabiduría de conocimiento la pueden tener muchos incrédulos, los científicos, los médicos, los abogados, los profesionales, los que son expertos en un área tienen sabiduría de conocimiento, pero muchos de ellos, si no creen en Cristo, no tienen sabiduría de creencia, es decir, la que Él nos va a hablar al final del libro, que es el fin de todo el discurso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, esa sabiduría de temor a Dios es la sabiduría que más va a hacer énfasis el rey Salomón, porque es la sabiduría que realmente está pues impulsando o promoviendo o predicando aquí en el libro de Eclesiastés. Entonces, para ese tipo de sabiduría se requiere fe, para ese tipo de sabiduría se requieren las escrituras y para ese tipo de sabiduría se requiere el evangelio. Sin el evangelio, sin las escrituras no podemos tener esa sabiduría que implica temor a Dios y respeto a sus mandamientos. También hemos dicho que la sabiduría de temor a Dios no está relacionada con la edad, porque la edad, si bien es cierto, nos da una sabiduría temporal, pues no es la sabiduría perfecta, buena o duradera, porque la sabiduría que Dios da es la sabiduría que no tiene que ver con la edad y que la pueden tener los niños, los jóvenes y los adultos. Porque si decimos que la sabiduría simplemente la tienen los mayores, entonces esa es la sabiduría de experiencia. Pero los creyentes no necesitan la sabiduría de experiencia para tener temor, sino la fe verdadera. Pero hacerme entender, el rey Salomón nos va a hablar de esto. Muy bien, lo primero que nos va a decir en el texto de la mañana de hoy es, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Eso es lo primero que él nos va a exponer. Cuando Salomón habla sobre este tema, este es un tema que él conoce muy bien. No lo conoce en cuanto al principio propiamente, sino lo conoce en cuanto a la experiencia. La Biblia dice que Salomón fue uno de los hombres que más se dedicó a coleccionar mujeres, a tener mujeres y a convivir con mujeres de diferentes lugares, regiones, básicamente mujeres extranjeras, mujeres, como dice la Biblia, extrañas o peligrosas, no hebreas. Según los códigos hebreos que vienen de la ley de Moisés, Salomón debiera ser casado con una mujer hebrea y debiera tener una sola mujer. Sin embargo, la Biblia nos dice que Salomón se dedicó a tener muchas mujeres. ¿Por qué lo hizo? Pues porque en la sabiduría común que él adquirió, pues uno de los principios de honor o de reputación que tiene un hombre en la sabiduría humana es tener mujeres. Según la sabiduría humana, Salomón entre más mujeres tuviera, pues más importante era, más famoso, más poderoso, presumía de ser más importante y más reconocido, y eso era importante para él. Y como él era famoso, recuerden, era muy ilustre en el mundo conocido del momento, entonces él se dedicó a coleccionar oro, a coleccionar caballos y a tener muchas mujeres, porque esos eran los distintivos de un hombre poderoso en la época. Es decir, era muy poderoso si tenía fincas y riquezas, era poderoso si tenía muchos caballos y era poderoso si tenía muchas mujeres. ¿Qué pasó cuando Salomón hizo todo esto? Pues tuvo una experiencia equivocada, porque todas esas mujeres no lograron satisfacer lo que él necesitaba. Más bien, dice la Biblia, desviaron su corazón. Y el texto aquí lo está diciendo, dice, he hallado, esa es la conclusión de su experiencia. Él no dice esto porque observó, vio, le contaron, sino por experiencia. He observado que es más amarga que la muerte la mujer de corazón malo. Y Salomón nos va a tocar un tema de la experiencia que él tuvo con tantas mujeres y la conclusión a la cual él llegó. Y él dice
de esas mujeres me di cuenta que hay mujeres malas. Por lo menos en esa experiencia él puede concluir que no todas las mujeres son virtuosas o piadosas. Recordemos lo que dice en Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sí? Y aquí dice, yo he hallado que hay mujeres de corazón malo y que con su corazón enlazan y enredan. Eso para entender que hay dos tipos de mujeres, y eso lo describió claramente en el libro de Proverbios. Hay dos tipos de mujeres, la mujer necia y la mujer sabia. La mujer necia es la que no guarda los mandamientos de Dios, la que desprecia la ley de Dios y la que hace su voluntad. Y la mujer sabia es la mujer que teme a Dios, respeta sus mandamientos y procura mantenerse en los principios dados por Dios. Esos son los dos tipos de mujeres en Proverbios y son los dos tipos de mujeres con los cuales el rey Salomón se encontró. Pero para él, con mucha aflicción, llega a la conclusión que dice, yo he visto que es más amarga una mujer peligrosa que la muerte. Miren lo terrible. Recuerden que para cualquier hombre, cualquier mujer en cualquier época, pues la muerte es terrible. ¿Sí? Pensar en la muerte o enfrentar la muerte o simplemente ver la realidad de la muerte es terrible. Muchos dicen, ni siquiera hablemos de ese tema. ¿Sí? Yo no quiero hablar de la muerte porque me asusto o tengo pesadillas. Aquí Salomón dice más amarga, es decir, más terrible, más difícil, más incomprensible que la muerte, es tener una mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Entonces mire que habla del corazón y habla de las manos y habla de la mente de esa mujer, que es una mujer que enlaza, que enreda y que destruye y que no logra construir, sino más bien destruir. Salomón cuando está hablando aquí no está hablando mal de la mujer, no está haciendo una valoración positiva o negativa de la mujer. Simplemente Salomón lo que está haciendo es describiendo dos tipos de mujeres, que desde Génesis se vienen describiendo. Recuerden que Pablo también habló de las dos mujeres de Sara y Agar, ¿recuerdan? Que una daba hijos esclavos y otra daba hijos libres, ¿recuerdan? Esa alegoría que hizo en Gálatas. De la misma manera Salomón también lo dijo, hay dos tipos de mujeres, una necia y una sabia, una virtuosa y una rebelde, una creyente y una impía. Y es lo que está diciendo aquí Eclesiastés. Yo me encontré que hay mujeres impías. Yo encontré que hay mujeres necias y esas mujeres son más amargas que la muerte. Es decir, sería mejor enfrentar la muerte que tener que relacionarse o entenderse o convivir con una mujer impía. Ahora, uno se imagina acá que esta mujer que está describiendo aquí Salomón es una mujer malvada como una Jezabel o como otras mujeres de la Biblia que fueron peligrosísimas, pero no es ese tipo de mujer que él está describiendo. Recuerden que él simplemente está diciendo que esta mujer es una mujer impía. ¿Sí? No está diciendo que sea una mujer mala, no está diciendo que sea una mujer destructiva, que sea una mujer que no tenga ninguna virtud o ningún talento. Lo que está diciendo, esta es una mujer que no teme a Dios. Y una mujer que no teme a Dios, aunque sea buena madre, aunque sea buena esposa, aunque sea buena trabajadora, aunque sea excelente profesional, pues es una mujer impía. Y al ser impía, pues no es recomendada para los hijos de Dios. Y Salomón, siendo un hijo de Dios, se relacionó con muchas mujeres impías y aquí está la conclusión de su experiencia. No es una conclusión que él recomienda, más bien dice, es una conclusión amarga y tenebrosa. Alguien pudiera decir, pero si es una mujer buena, es una mujer romántica, es una mujer dulce, es agradable, es atractiva, ¿no pudiera yo estar con ella? Y la respuesta es no, porque ella no teme a Dios. Y la mujer que no teme a Dios no es sabia. Puede que tenga sabiduría común, puede que tenga sabiduría para los negocios, para las inversiones, pero no tiene la sabiduría que Dios demanda, que es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces Salomón detecta un gran peligro, y ese peligro es que esa mujer, que puede ser una mujer muy atractiva, muy agradable, muy conquistadora, es una mujer que no tiene la sabiduría, y si no tiene la sabiduría que Dios da, pues no nos conviene. Miremos lo que dice Proverbios 18:22. Ese es un texto de los muchos que Proverbios menciona sobre el tema de la mujer. Dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová.
Salomón, igual que toda la escritura, avala y habla bien del matrimonio. Dice que el matrimonio, el encontrar esposa, es una bendición de Dios. Encontrar y tener un hogar es una bendición que Dios da a sus hijos. Sin embargo, hace la salvedad en otros textos que esa mujer debe ser una mujer temerosa de Dios. Si un hombre se casa con una mujer que no es temerosa de Dios, ¿cuál es el resultado? Pues fracaso, ¿sí? Puede que sea una mujer agradable a sus ojos, una mujer inteligente socialmente hablando, pero si ella no tiene la sabiduría que Dios da, no conviene. Igual como a una mujer no le conviene un hombre incrédulo, así sea atractivo, así sea trabajador y así tenga dinero, no le conviene. ¿Por qué? Porque es un hombre que no tiene temor de Dios y no es sabio. Y al no ser sabio, no le conviene a un sabio. Igual a un hombre sabio no le conviene una mujer necia, no importa qué tipo de mujer sea, puede que sea inteligente o no. Y vamos a ir a un texto que estaba yo mencionando, que está en Proverbios 31, versículos 10 al 31. Ese es un texto importante en la Escritura que nos presenta el rey Salomón en el libro de Proverbios, también para explicar esta temática de la mujer. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos en la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Esta es una descripción poética hermosísima que hace el rey Salomón, pero es una descripción de poesía para indagar dónde poder encontrar esa mujer virtuosa, dónde está, ¿sí? ¿Cuál es? Son escasas, no se consiguen, ¿dónde está? ¿Dónde la podemos encontrar? Y comienza a describirla mediante una poesía. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién es el afortunado, como si fuera una perla preciosa, de poder encontrar una mujer virtuosa? De poder encontrar y poderse relacionar con una mujer realmente virtuosa a los ojos de Dios. Todo el comienzo de la descripción, casi todos los versículos que usa el escritor para describirla, pareciera que está hablando de una mujer inteligente simplemente y trabajadora, porque dice que es una mujer que vela por sus hijos, es una mujer que cuida los negocios, es una mujer que provee ropa y provee alimento, es una mujer generosa con los necesitados. O sea, uno diría, pues hay muchas así. ¿Cómo así que es una mujer escasa? Es decir, que casi no se encuentra, cuando hay muchas en el mundo que son generosas, dedicadas a sus hijos, abnegadas en sus trabajos y muy ahorrativas. Si nos quedamos con esos primeros textos, nosotros pensaríamos que es una mujer cualquiera, que la mujer virtuosa es la que trabaja, la que borda, la que teje, la que cose, y que esa es la mujer virtuosa, pero no pudiéramos decir nada más. Pero si nosotros decimos que la mujer virtuosa es otro tipo de mujer, entonces nosotros pudiéramos encontrar que hay esperanza para las mujeres, porque nosotros vamos a encontrar que la mujer virtuosa es la que está describiendo aquí el rey Salomón en el último versículo. Él dice, he aquí, ese es el texto clave para poder entender cuál es la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es la que teme a Jehová.
Esa es la clave del texto, dice engañosa la gracia y vana la hermosura. Es decir, la mujer virtuosa no es la mujer bonita, inteligente, trabajadora y emprendedora, porque entonces cualquiera sería, ¿sí? Nos dicen, por ejemplo, en este país que la mujer santanderiana es muy trabajadora, que la mujer boyaca es muy trabajadora, que la mujer quindiana es muy trabajadora. Entonces diríamos, entonces esa mujer sería la virtuosa. Pues no es así como dice el texto lo que dice es, la mujer virtuosa es la que teme a Jehová. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es decir, la mujer que teme a Jehová es la mujer virtuosa. No importa si es bonita físicamente o no, no importa si es una mujer que tiene muchos negocios o no, es simplemente la mujer que es virtuosa, que teme a Jehová y que guarda sus mandamientos. Es decir, en el libro de Proverbios, la mujer virtuosa es la que teme a Dios. En el libro de Eclesiastés, la mujer virtuosa es la que teme a Jehová. Eso nos ayuda a nosotros a entender que cuando el libro habla de mujer virtuosa o mujer que teme a Dios, no está hablando de cualquier mujer, sino simplemente de una mujer que tiene en Dios su confianza y su temor. Y eso nos ayuda a decir, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿O dónde se hallará? Y la respuesta es, una mujer virtuosa solo se halla cerca del Señor. Una mujer virtuosa y temerosa de Dios solo la podemos encontrar en una iglesia verdadera, en un hogar cristiano, en una iglesia bíblica. Es una mujer que teme a Dios y confía en Dios. Hoy en día hay la idea entre muchos hombres de que quieren conseguir una mujer que sea ejecutiva, es decir, que trabaje en una gran empresa, que tenga su carro, que tenga su salario y que vista muy bien. Y posiblemente muchas de esas mujeres se pueden conseguir. La pregunta es, ¿son cristianas? ¿O simplemente son buenas ejecutivas y empresarios? Es probable que sean solo empresarios, tienen dinero, son inteligentes, son bonitas. La pregunta es, ¿teme a Dios? Porque lo que pregunta aquí el rey Salomón es, estamos buscando una mujer virtuosa que tema a Dios. ¿Dónde la encontramos? Solo la podemos encontrar a los pies del Señor Jesús, solo la podemos encontrar cerca del Señor Jesús, solo la podemos encontrar en la presencia de nuestro Señor. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender eso para que podamos tener esperanza y confianza y pudiéramos seguir hablando mucho más del tema. Luego continúa diciendo lo siguiente, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. El que agrada a Dios escapará de ella. Es decir, está hablando de una mujer que está poniendo una trampa para cazar. ¿Sí? En el campo especialmente los campesinos son expertos en poner trampas para cazar algunos animales. ¿Sí? O algunos animales que hacen daño a los cultivos, les ponen trampa para atraparlos, o algún animal que lo quieren cazar para el consumo. ¿Sí? Un ave o un animal que se arrastra, animales del campo, los matan para consumo y para cogerlos les ponen una trampa. Aquí lo que está diciendo es, esa mujer es una mujer que pone trampa, porque es una mujer que aparenta ser virtuosa, pero no lo es simplemente una mujer, como dicen hoy en día, empoderada, que tiene fuerza, poder, dinero, pero no tiene más. Y lo que el hombre cristiano necesita es una mujer virtuosa. Por eso el rey Salomón dice, el que agrada a Dios escapará de ella, o pudiéramos decir, al que a Dios le agrada, Dios lo defiende de esa mujer, más el pecador quedará en ella preso, quedará como esclavo o como en una trampa que cae, él queda allí porque no pudo seleccionar o no pudo identificar que esa mujer era una mujer peligrosa. Eso le pasó a Salomón. Parece ser que Salomón está hablando aquí de lo que a él le pasó. Él se descuidó de agradar a Dios, se olvidó de la sabiduría bíblica, se enfocó en la sabiduría común, que es la sabiduría del mundo, y no pudo escapar de ella y quedó preso. Y no solo quedó preso de una mujer, sino de muchas, de decenas y centenas de mujeres, de esas mujeres que, como dice acá, esclavizan, atrapan, enlazan o enredan. Ahora, Salomón parece aquí que está hablando mal de la mujer, y pudiéramos decir que Salomón está hablando mal de la mujer, diciendo que es una mujer peligrosa, que esclaviza, que engaña, que pone trampa, que
atrapa a los jóvenes. Sin embargo, aquí también nos da a entender que el problema de una mujer necia también es del hombre. Es decir, no fue que Salomón fue víctima de una mujer mala. Salomón fue víctima de su propio corazón, de su propia maldad y de su propia búsqueda, que en esa búsqueda desenfrenada por ser famoso y por ser poderoso, pues se enredó en cosas que no debía hacer y se relacionó con mujeres con las cuales no debía relacionarse. Entonces, no es que esté diciendo que la mujer es peligrosa, él descubrió que hay mujeres peligrosas, pero aquí también nos está diciendo que en esa búsqueda y en ese descubrimiento, pues él se presentó como un hombre malo y como un hombre necio que abrió la puerta de la búsqueda para llenar sus vacíos emocionales y sus vacíos de poder y de reputación en mujeres que estaban totalmente prohibidas para él. Entonces, ¿fue problema de las mujeres o fue problema de Salomón? Pues aquí el problema es de Salomón. Aunque hay mujeres peligrosas, aquí el problema no es de las mujeres, sino el problema fue de Salomón. ¿Y por qué de Salomón? Porque Salomón era de la dinastía de David, y Salomón era hijo del rey David, y Salomón le había pedido a Dios sabiduría, y Dios le había dado sabiduría. ¿Por qué no actuó de acuerdo a la sabiduría que Dios le dio? ¿Por qué Salomón, dice la Biblia en otro lugar, se dejó desviar el corazón por ese tipo de mujeres? Fue engañado por su propia maldad y su propia astucia y quedó preso de esas relaciones. ¿Por qué? ¿Por las mujeres o por su propio corazón? Tenemos que decir que no fue problema de las mujeres, porque ellas no lo obligaron a estar con él. Fue más bien él el que las conquistó y las coleccionó y las reunió en su propio hogar o en su propio palacio para tenerlas como propias. Entonces debemos tener en cuenta eso, porque hay muchos hombres que andan diciendo que todas las mujeres son malas, cuando realmente hay hombres malos también y muchos. Y hay mujeres que andan pensando, porque han tenido una mala experiencia, es que todos los hombres son malos y ninguno sirve. Posiblemente se ha encontrado con algunos que no sirven, pero hay muchos que sirven y que valen la pena. Así como hay muchas mujeres virtuosas, especialmente en la iglesia, en los hogares cristianos, también hay hombres temerosos de Dios y que valen la pena, posiblemente no tan apuestos, quizás no tan adinerados, pero que temen a Dios y que guardan los mandamientos de Dios, y eso es suficiente garantía para poder tener y construir un hogar. Al que agrada a Dios, Dios le da sabiduría para que no sea engañado con esas relaciones o con esas mujeres censuradas o peligrosas que están en el mundo y que describe aquí el rey Salomón. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. El texto continúa diciendo aquí, más al pecador, el pecador quedará en ella preso. Yo le pregunto, ¿Salomón quedó preso en esas relaciones? Sí, claro que quedó preso, no solo un año ni dos, sino muchos años de su vida. Quedó enredado en una cantidad de relaciones peligrosísimas, no solo con mujeres paganas, sino con una cantidad de idolatría que se trajo a Israel, con una cantidad de altares que se pusieron en todos los lugares de Jerusalén, y con una promoción a dioses y a culturas y a prácticas paganas que traían estas mujeres. ¿Por qué lo hizo Salomón? Porque le faltó sabiduría, pero le faltó también prudencia, y él aquí actúa como un pecador. Dice, más el pecador quedará en ella o en ellas preso. Es decir, Salomón aquí reconoce que él pecó. Él reconoce aquí públicamente, lo deja por escrito, que él pecó porque él quedó preso en esas relaciones prohibidas y porque él mismo las buscó y se engolosinó con ellas y se quedó allí en un remolino sin salida. Entonces, eso es lo que él está diciendo. He aquí, esto me he dado cuenta que el que agrada a Dios escapa de ella. ¿Recuerdan el caso de José? La Biblia dice que José era un hombre íntegro. José estaba trabajando donde Potifar, que era un hombre importante del palacio, era como una especie de militar, de primer rango en el palacio egipcio, y dice la Biblia que un día la mujer de Potifar quiso seducir a José, pero la Biblia nos cuenta que José huyó, ¿recuerdan? Y en ese huir, dice la Biblia que la mujer lo acusó, hizo una denuncia falsa y llevaron a José a la cárcel. Esa fue la razón por la cual José fue a la cárcel. Uno diría, qué terrible, porque si él no hubiera huido de esa relación, pues no hubiera estado preso.
Mejor que se hubiera enfrentado a esa relación y no hubiera pasado nada. Sin embargo, la Biblia dice que él huyó, él escapó de esa trampa o de esa presa o de esa artimaña que le estaba tendiendo la mujer de Potifar. Y aquí dice, el que agrada a Dios escapará de ella. Es decir, no todos van a escapar. Muchos van a quedar de esas relaciones presos. ¿Quiénes son los que van a quedar presos? Los pecadores. Es decir, los que no tienen en cuenta los mandamientos del Señor, los que fácilmente negocian los principios, los que con ligereza dicen, no, pues caigamos aquí, esto no es mucho, después nos arrepentimos, yo creo que me va a ir bien con esta relación, mejor ensayemos. Ellos quedan presos porque están pecando. ¿Y quiénes escapan? Los que agradan a Dios, como José, que huyó y Dios lo protegió. Miremos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Dice así, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Aquí está dando solo algunos nombres de países de donde Salomón encontró o reunió mujeres para su hogar y dice que las amó. Realmente no las amó, fue más bien que se obsesionó con ellas o se ilusionó con ellas o tuvo un enamoramiento, pero no las amó porque el amor verdadero no permite esto. Si no pudiéramos decir que Salomón amó a 1000 mujeres, ¿sí? Porque la Biblia dice que el amor es único, el amor es perfecto, el amor es esforzado y el amor pues se da la vida por alguien, pero no fue así. Salomón lo que hizo fue enamorar a muchas mujeres, mas no amarlas, ¿sí? Obsesionarse de manera lujuriosa con muchas de ellas, pero no amarlas, y la Biblia dice que por eso él desvió su corazón. Ahora recordemos que la mayoría de estas relaciones amorosas que tuvo Salomón ni siquiera fue por interés de amor, sino más bien por negociación política. La mayoría de los países en esa época negociaban política y militarmente con los otros países a través de mujeres, o que ese rey se casara con la hija del rey del otro país, o con una hija de un importante, porque había una alianza política. Por eso dice la Biblia que Salomón se casó con la hija del faraón. La hija del faraón era pagana. Recuerden que los faraones egipcios eran politeístas, eran paganos, y fueron los que esclavizaron a los israelitas. ¿Por qué Salomón se casó con la hija de un faraón? Si fueron los politeístas que esclavizaron a los hebreos y que tenían como más de 1000 dioses. ¿Por qué se casó con ella? Simplemente para tener una alianza política, para tener beneficio militar, para tener intercambio de productos y para que no hubiera pues invasiones entre ellos. Y de la misma manera se casó con las moabitas, las amonitas, edomitas, las de Sidón, sidonias y las eteas, para tener alianzas políticas y para tener beneficios, y supuestamente con la idea falsa de, es que si yo hago una alianza con este país, todos nosotros los hebreos nos beneficiamos. Es que si no nos cobran impuestos porque vamos a hacer una alianza, entonces todo Israel se beneficia. Sin embargo, no se beneficiaron, porque recordemos que más bien Israel se llenó de idolatría. En la época de Salomón fue donde más impuestos hubo, y en la época de Salomón fue donde floreció la idolatría. Mucha idolatría. Todos los dioses falsos de todas las naciones vecinas se trajeron a Jerusalén porque Salomón lo permitió, con la idea posiblemente de sentido común para él, de hacer alianzas, de traer beneficios, de favorecer al país, violando los mandamientos de Dios. Y si violamos los mandamientos de Dios, nada nuevo podemos, o nada bueno podemos cosechar. Proverbios capítulo 14, versículo 1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica, construye, se esfuerza, hay resultado, hay logro, hay legado. Pero la mujer necia destruye, derriba, acaba. Y vuelve otra vez el rey Salomón aquí a decirnos que la mujer sabia es la que teme a Dios. La mujer necia es la que no teme a Dios, no importa el nivel de educación que ella tenga, no importa los títulos que ella tenga o el dinero que ella tenga, si no teme a Dios es una mujer necia. Y la otra puede ser pobre, puede ser humilde, pero si teme a Dios es una mujer sabia, es una mujer prudente
y también en el caso de los hombres. Es un hombre prudente. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Dice la Biblia que Salomón encontró esto. Estos son los hallazgos o las conclusiones y las recomendaciones que da Salomón de su investigación. Recordemos que en toda investigación de campo, pues se presentan unas hipótesis, se presenta un marco teórico, se hace una investigación, una recolección de información, análisis de datos, luego se presenta el informe y al final se presentan las recomendaciones y las conclusiones del informe. Y eso es lo que está haciendo Salomón aquí. Algo así como diciéndonos, yo hice este experimento, en este experimento yo conocí esta información y la que nos presenta y ahora les presento los resultados. Los resultados fue lo que yo hallé o lo que yo encontré. Ahí concluí. ¿Qué concluí? Dice el predicador. Ahora aquí Salomón no nos está hablando como rey. Recordemos que en algunos lugares de Eclesiastés nos habla como rey, en otros lugares nos habla como civil y aquí nos está hablando como predicador. Realmente todo el libro de Eclesiastés es una prédica. ¿Y recuerdan cuándo Salomón se constituyó predicador? Cuando ya no era rey. Es decir, al final de su vida, cuando ya no era rey, que tuvo la sensatez nuevamente y la prudencia de volver a Dios, Dios le dio toda la revelación de lo que él había hecho mal. Él escribió y dejó esto por escrito, el libro de Eclesiastés, que es el libro de la predicación. Recordemos que Eclesiastés significa el predicador. Eclesiastés significa la prédica del predicador, ¿sí? O el predicador que está predicando. Y aquí dice que esto que nos va a decir nos lo dice Salomón como predicador, no como hombre, no como rey, no como hijo, ni no como pecador, sino como un predicador. Es decir, imaginémonos un auditorio, una iglesia, donde él está en el atrio o en el altar, en la plataforma, frente al púlpito, con la Biblia abierta, y dice, escuchen lo que el predicador va a decir. ¿Sí? Escuchen lo que les voy a decir yo como predicador, que he concluido todo este análisis investigativo y toda esta experiencia que he acumulado, y les voy a decir mis conclusiones para que ustedes las sepan. Y luego dice, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Y eso tiene que ver con el método investigativo que usó Salomón. Pesó, es decir, puso en equilibrio, puso en la balanza todos los argumentos, los observó claramente, los analizó para ver cuál de ellos tenía más peso. Y recuerden que cuando uno va a tomar una decisión, siempre debe tomar una decisión basada en los argumentos de mayor peso. Es decir, si tengo un argumento endeble y un argumento sólido, ¿cuál argumento me sirve para tomar la decisión? El que es sólido, el que es fornido, el que es robusto, el que tiene base, el que tiene raíz. Pero si el otro argumento es endeble, pues no sirve, porque yo voy a fracasar. ¿Sí? Un ejemplo, voy a tomar un negocio, voy a hacer una inversión, tengo el dinero, tengo un negocio que no es muy seguro y tengo un negocio que es seguro. ¿Cómo debo hacer la inversión? En el negocio seguro. ¿Por qué? Porque ese negocio seguro me garantiza rentabilidad, productividad y resultados a largo plazo, mientras que el negocio ilícito o inseguro o no bien recomendado, lo más probable es que voy a perder mi dinero. Lo que dice aquí la Biblia es que el rey Salomón pesó sus argumentos, es decir, él tomó muchos argumentos del sentido común, de la gente de su época, de los sabios de su época, y los argumentos del temor a Dios. Todos esos los puso en la mesa, los analizó, los evaluó y sacó conclusiones. Si ponemos los pensamientos del científico, las ideas del necio, las ideas del hombre común, del inversionista y las del creyente, ¿cuáles son las únicas ideas de peso? Las del creyente, porque el creyente basa sus argumentos en los principios de Dios. Para el mundo no tienen peso esos argumentos, pero para nosotros sí tienen, porque son argumentos que vienen de la sabiduría de Dios y del conocimiento que Dios da. Entonces él nos va a decir qué fue lo que él encontró, cuáles fueron los argumentos de peso que él encontró, y nos va a decir lo siguiente, que en esos argumentos de peso hay razón, es decir, no solamente es un argumento sólido, sino que es un argumento que tiene razón, que se puede explicar y que se puede demostrar. Los argumentos endebles simplemente uno dice, no, pues porque sí, ¿sí? O porque dicen, o pues parece. Eso no tiene ningún argumento sólido, ¿sí?
porque no se puede demostrar argumentativamente hablando, no tiene razón. Y continúa diciendo, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Miren lo que está diciendo. ¿Cuáles son los argumentos de peso según Salomón? Lo que anhela profundamente el alma del hombre. Es decir, todo lo que el hombre hace, sea bueno o sea malo en esta tierra, lo hace porque él quiere satisfacer una necesidad que él tiene en su alma. Y recordemos que según el pensamiento bíblico, el alma es lo más profundo que tiene el hombre, el ser humano, ¿sí? En algunos textos se traduce como el espíritu y en otros textos se traduce como la conciencia. Pero lo cierto del caso es que el alma, la conciencia o el espíritu es lo más profundo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos necesidades externas, ¿cierto? Por ejemplo, abrigarnos. Si tenemos frío, nos ponemos un abrigo y ahí suplimos una necesidad externa, ¿cierto? Tenemos necesidades biológicas, como por ejemplo comer, ¿cierto? Es una necesidad biológica, tomar agua, alimentarnos. Tenemos necesidades emocionales, como recibir un abrazo, un te quiero. Tenemos necesidades médicas, ¿sí? Que se resuelven con un medicamento, pero tenemos necesidades profundas que no las resuelve ni el médico, ni las resuelve el amigo, ni las resuelve nadie, sino solamente nuestro Dios. ¿Dónde están esas necesidades profundas? ¿En qué lugar están? Pues según lo que está diciendo aquí el rey Salomón, esas necesidades están en el alma. Las necesidades más profundas que todos los hombres y las mujeres tenemos están en el alma, están en el espíritu. ¿Quién las conoce? Dios. ¿Quién las satisface? Dios. La pregunta es, ¿el hombre dónde busca para satisfacer? ¿Busca en Dios para satisfacerlas? No. Y eso es lo que Salomón nos va a decir. El hombre tiene necesidades profundas en su alma. El único que las satisface es Dios. ¿Dónde debiera ir el hombre a satisfacerlas? A Dios. ¿Por qué no va donde Dios? Si yo sé que Dios me satisface esa necesidad, ¿por qué me voy al otro lado a buscar satisfacer esa necesidad cuando no me la puede satisfacer nadie? Y básicamente lo que está diciendo es, el hombre tiene necesidades insatisfechas y va a buscar una mujer para que le satisfaga esas necesidades, siendo que ella también está con necesidades insatisfechas y son las mismas que él tiene. ¿Sí me hago entender? Es decir, un hombre insatisfecho y una mujer insatisfecha, buscándose satisfacer mutuamente, realmente lo único que encuentran es más insatisfacción. Porque la satisfacción que el hombre necesita solo está en Dios, la satisfacción que la mujer necesita solo la encuentra en Dios. Por eso dice, aún busca mi alma y no lo encuentra. Claro que no lo encuentra, porque si busca en el lugar equivocado, ¿sí? Si usted va a comprar lo de su almuerzo y se va a la ferretería a comprarlo, pues no va a encontrar, ¿cierto? Porque en la ferretería no venden comestibles, ¿sí? O si usted dice necesito ropa y se va para la cafetería a comprar la ropa, pues no la va a encontrar. Y usted dice, no encontré. Claro que no encontró. ¿Dónde buscó? No, busqué en la panadería a ver si encontraba la ropa. Pues no la iba a encontrar. O busqué en la ferretería a ver si encontraba la carne del almuerzo. Pues no la va a encontrar. Entonces es como una actitud necia lo que nos está diciendo acá. Tengo necesidades profundas. Claro que las tengo. Busqué y no las encontré. Entonces uno le dice, ¿y dónde estaba buscando? No, estaba buscando en el bar, estaba buscando en el estanco, estaba buscando en el estadio, estaba buscando en el teatro, estaba buscando en el prostíbulo, estaba buscando en el casino. Ah, pues nunca va a encontrar allá la satisfacción a sus necesidades. Eso es igual como buscar una mujer virtuosa en un prostíbulo o buscar una mujer virtuosa en un casino. ¿La va a encontrar? ¿Dónde está una mujer virtuosa? Pues en la iglesia o en un hogar cristiano o a los pies del Señor o en el temor del Señor, adorando su nombre y escuchando su palabra. ¿Se acuerdan que María era una mujer virtuosa? ¿Dónde estaba María? A los pies del Señor, dice la Biblia, porque era una mujer virtuosa. Ahí la encontramos. ¿Dónde yo encuentro para satisfacer las necesidades de mi alma? Tengo necesidades profundas. ¿Dónde encuentro respuesta? Pues en Cristo. La pregunta es, ¿quieren las personas venir a Cristo a encontrar respuesta a sus necesidades? ¿Cuántas personas usted ha invitado a la iglesia para que vengan y escuchen la palabra? ¿Cuántos le han dicho que vienen? ¿Cuántos han venido? Y algunos vienen, pero el día del ágape, ¿sí?
o vienen el día del almuerzo o del mercado, o vienen una vez o dos, pero no continúan. ¿Por qué? Porque el hombre sigue con sus necesidades, pero sigue buscando donde no las va a encontrar o donde no las va a satisfacer. Eso se llama necedad. Y eso es lo que nos está describiendo el rey Salomón. ¿Hay mujeres necias? Claro que sí, pero también hay mujeres virtuosas. ¿Las necias dónde están? En el mundo buscando satisfacer sus necesidades, en el alcohol, en el cigarrillo, en las drogas, en los hombres o en el dinero. ¿Hay mujeres virtuosas? Claro que las hay. ¿Dónde están? En los templos, en las casas cristianas, en los hogares cristianos y buscando del Señor. ¿Hay hombres necios? Por supuesto que sí. ¿Dónde están? Pues en los estancos, en las tabernas, en las discotecas, están por allá en los lugares de placer, están en los prostíbulos, intentando satisfacer sus necesidades y no van a poder satisfacer sus necesidades. ¿Hay hombres sabios? Claro que los hay. ¿Dónde están? Pues están en el templo, están en la casa del Señor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces Salomón nos pone el contexto para que lo podamos entender. ¿Hay cosas que su alma busca? Sí, por supuesto, todos tenemos anhelos en nuestro corazón. ¿Dónde los tenemos que satisfacer? En la palabra del Señor, en el templo, en la adoración, en la búsqueda. Y si usted está aquí, pues usted está demostrando que usted es un hombre virtuoso, una mujer virtuosa, porque está en el lugar correcto. Usted no está buscando satisfacer sus necesidades en el mundo, sino en Dios, en la palabra y en el templo a través del Espíritu Santo. Y continuamos con el texto. Dice el texto que estamos estudiando, y no lo encuentra. ¿Dónde estaba buscando? Allá no va a encontrar, olvídese. Olvídese que va a encontrar respuesta a su alma donde usted está buscando. ¿Sabe dónde la va a encontrar? En la palabra, en Dios, en Cristo, en el Evangelio. Entonces siga buscando allá y verá que no va a encontrar. Si quiere encontrarlo en el lugar correcto, diríjase a la senda correcta que está en Cristo. Y luego dice, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. ¿Recuerdan dónde está buscando Salomón? Salomón está buscando afuera. ¿Recuerdan dónde estaba buscando? En Amón, en Moab, en Edom, en Sidón, entre los heteos, entre las egipcias. Allá estaba buscando. Y hizo un experimento y buscó entre 1000. ¿Y encontró una mujer virtuosa? No. ¿Por qué? ¿Porque todas las mujeres son malas? No. Porque él buscó en el lugar equivocado. Y cuando él dice, una entre 1000 no encontré, efectivamente no es una metáfora. Es que realmente la Biblia dice que él tuvo 1000 mujeres, ¿se acuerdan? 1000 mujeres, y de todas esas 1000 no encontró una virtuosa, porque estaba buscando en el lugar equivocado. Si él hubiera venido a buscar al templo, hubiera buscado en la iglesia, en la sinagoga, en los hogares piadosos de los hebreos, yo les pregunto, ¿hubiera encontrado 1000 mujeres piadosas? Claro que sí, porque si buscan la muestra y la muestra está en la iglesia, pues toda esa muestra es correcta y todas serían mujeres piadosas, pero buscó en el lugar equivocado y nunca encontró. Entonces, cuando él dice aquí, yo busqué entre 100 un hombre y entre 1000 ninguna mujer, no está diciendo que hay más hombres buenos que mujeres buenas, eso no es lo que él está diciendo. Está usando un estilo poético del pensamiento hebreo, de las categorías gramaticales hebreas para explicarnos, pero no está diciendo que es que hay más hombres buenos que mujeres buenas, no. Hay tanto hombres como mujeres buenos, de igual manera, depende del lugar donde usted busque. Si usted como mujer o como jovencita quiere casarse y va a buscar a un prostíbulo, pues no va a encontrar un hombre bueno. O va a buscar en un lugar de placer o de vicio o de droga, pues todos los hombres de allá son malos. Son necios, son rebeldes y no tienen temor a Dios. ¿Dónde tiene que buscar una niña cristiana un hombre temeroso? Pues en la iglesia. ¿Y dónde un hombre debe buscar una mujer piadosa? En la iglesia. No estamos diciendo en esta iglesia, en una iglesia cristiana, sea de otro lugar, de otro país, pero que sea una mujer temerosa de Dios, que ame a Dios y que guarde sus mandamientos. Miremos lo que dice Primera de Pedro 3, 3 y 4. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos,
de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Mire que aquí nos da pie otra vez para entender que la mujer piadosa, la mujer virtuosa, es la mujer sencilla. Aquí no está diciendo que no se arregle, que no se peine, que no se vista bien, no. Lo que está diciendo es que no ostente, que no sea esa mujer que quiere mostrar y llamar la atención con su vestuario, con sus lentejuelas, con su brillo, con su ajuar, con sus joyas, con su peinado, sino que llame la atención con su amabilidad, con su sencillez, que llame la atención con un espíritu afable, apacible y con una actitud tranquila y amable. Que si algo tiene que mostrar la mujer virtuosa es su amabilidad. Que si algo quiere mostrar, pues no sea su cuerpo ni sus atributos, sino que quiera mostrar sus virtudes. Porque eso es lo que hace grande a una mujer virtuosa, ¿sí? Que sea amable, paciente, bondadosa, amorosa, apacible, prudente, servicial, temerosa. Esas son las virtudes de la mujer piadosa. Y eso sí las debe mostrar una mujer cristiana. ¿Cómo las muestra? En sus relaciones, en su trato con los demás, en su vida diaria tiene que mostrar ese espíritu afable que es de gran estima, es de gran valor ante Dios, ante la sociedad, pero también ante los hombres. Salomón estaba buscando en el lugar equivocado. Recuerden que las moabitas eran mujeres muy sensuales. Recuerden que las sidonias eran mujeres muy conquistadoras. Las egipcias eran mujeres también muy seductoras. Y allá estaba buscando Salomón. Pues claro que encontró, pero encontró necias. Y encontró 1000. Pero le parece que él quería encontrar una virtuosa allá. Pues obvio que no la va a encontrar porque está en el lugar equivocado. Y luego continúa diciendo, he aquí solamente esto he hallado. Solamente esto he hallado. Mire la conclusión. Él 2 cosas halló. Que no hay mujeres buenas en el mundo, es decir, temerosas de Dios en el mundo, sino todas impías o necias, pero también encontró otra cosa que es parte de su conclusión de la observación y de la experiencia que él tuvo, que Dios hizo al hombre recto, pero que el hombre buscó muchas perversiones. Parece que está hablando de su propio corazón. Dios lo hizo recto, lo llamó a ser rey de Israel, le dio sabiduría para que fuera un hombre muy inteligente, pero él se desvió. Entonces, él siendo un hombre que debía actuar en rectitud, se desvió. Y no solo él, sino toda la humanidad de Adán, y todos hemos pecado y andamos buscando muchas perversiones y buscando perversiones en los lugares donde quisiéramos encontrar satisfacción para los anhelos y deseos más grandes de nuestra alma. Y no lo vamos a encontrar. Esa es la verdad, esa es la conclusión que él encuentra. El hombre debiera buscar las cosas buenas, pero busca las cosas malas. Debiera dirigirse a Dios, pero se dirige hacia el mundo. Debiera satisfacerse en Dios, pero quiere satisfacerse en sí mismo y no lo va a encontrar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si el hombre es pecador, si el hombre busca en los lugares inadecuados, si el hombre en lugar de buscar satisfacción cada vez se siente más insatisfecho, ¿cuál es la conclusión correcta del libro de Eclesiastés? Que solo temiendo a Dios hay esperanza. Que solo el que teme a Dios y se dirige por la senda correcta y se acerca al camino verdadero encuentra esperanza. De lo contrario, no va a encontrar absolutamente nada. Solo el que agrada a Dios y al que a Dios le agrada le va a ir bien y va a tener no solamente una mujer prudente o sabia como esposa, sino un hogar estable, unos hijos temerosos y una vida agradable ante los demás. Es muy importante lo que nos está diciendo aquí. Así como una mujer se debe buscar en el lugar correcto, un hombre se debe buscar en el lugar correcto. Así como se debe buscar satisfacer las necesidades en el lugar correcto, también debemos saber cuáles son los lugares incorrectos para no ir allá o no frecuentar esos lugares porque vamos a fracasar. Y miremos otros textos que la Biblia nos habla sobre el tema. Proverbios 7:21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Está hablando de una mujer impía. Ahora, esta mujer impía doblegó a este hombre y uno dice tan malvada, impía, sin vergüenza esa mujer. Claro que sí, todo eso es cierto. La pregunta es, ¿y a quién rindió?
a un jovencito y ella lo obligó o él fue y la buscó. ¿Qué dice la Biblia? Él pasó buscando por el lugar que él se arrimó al lugar donde no debiera estar buscando y obviamente, o sea, él se expuso y ella aprovechó. ¿Sí? Así como ella fue una mujer que lo doblegó y que lo engañó, él fue un hombre que se expuso, fue un hombre necio, imprudente, sin discreción, que fue a buscar lo que no debía buscar en el lugar equivocado. Proverbios 2:16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Está hablando del hombre sabio. El hombre sabio será librado de la necia, pero será librado si no va a buscarla ya. Porque si él se va a buscarla ya, ¿usted qué creen? ¿Que va a ser librado? Si el hombre sabio, imaginémonos un hombre sabio de la iglesia, un joven, se va a buscar al lugar de las necias, ¿será que Dios lo va a librar estando allá? No, Dios lo libra es acá. ¿Sí me hago entender? O sea, lo trae a la iglesia, le permite enamorarse de una mujer cristiana, tener un lugar cristiano para ser librado de la mujer extraña. No es que él va a buscarla allá y Dios lo libra. Porque es como el que se va, si yo voy a emborracharme y me voy para el bar, pues Dios no me va a librar de emborracharme porque yo estoy en un bar pidiendo cerveza o trago. ¿Dónde me va a librar de emborracharme? Pues si me reúno con los creyentes, si estoy con los sabios, si en lugar de irme a un lugar incorrecto, pues me estoy en el lugar adecuado y correcto. Proverbios 6, Proverbios 5, Proverbios 6, 24, ya leímos el 5.3. Al 5.3 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Y luego en el 6.24 dice, para que te guarden de la mujer, de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y en Proverbios 22.14, fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. Es decir, es como un juicio para un hombre que se expone, que no se acerca al temor de Dios. Y Proverbios 21.9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y en Proverbios 27.15 y 16, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hay sitios en las ciudades donde uno sabe que hay prostíbulos o que hay lugares de moteles o sitios donde peligrosos. Si usted se va a ese lugar a buscar una mujer virtuosa, no la va a encontrar. O usted como mujer a buscar un hombre virtuoso, no lo va a encontrar. Pero si usted es un hombre creyente, dice quiero buscar una mujer virtuosa y voy allá y espero que Dios me libre, pues yo estoy seguro que Dios no lo va a librar porque usted caminó hacia allá. Va a quedar preso de esa trampa porque usted mismo buscó esa trampa. Para ser libre de ese engaño, de esa trampa, usted tiene que venir a la iglesia, reunirse con los creyentes, estudiar la palabra, fijarse a una persona cristiana y pedirle a Dios sabiduría y protección. Porque al que a Dios le agrada, Dios lo guarda y escapa de esa trampa tan terrible y tan tenebrosa que el rey Salomón muchas veces nos dice, y es de quedar preso de una mujer extraña o una mujer cristiana, quedar presa con un hombre impío, insensato y necio. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra nos advierte claramente de los peligros y amenazas que tenemos. Y ya hemos dicho, porque tu palabra lo afirma, que la peor amenaza que tenemos es la amenaza de nuestro propio corazón. La peor amenaza para nosotros los hombres no es una mujer impía, ni la peor amenaza para una mujer cristiana no es un hombre impío. La peor amenaza para el hombre y la mujer cristiana es su propio corazón, porque con su propio corazón engañoso se deja desviar. Él mismo se autoengaña y se desvía pensando y asumiendo y pretendiendo encontrar respuesta en las personas y en los lugares inadecuados. Ayúdanos a buscar respuesta a nuestra alma en el lugar adecuado, porque sólo así encontrará satisfacción nuestro espíritu. De lo contrario, lo único que estaremos es en una trampa, caeremos y si nos levantamos es con mucho dolor y con grandes consecuencias. Líbranos, por favor. Guárdanos de caer en esa trampa, en ese hoyo profundo del pecado y la esclavitud del pecado, con un hogar malo, con una persona inadecuada, con una persona que es peligrosa y que no es de tu agrado. Líbranos, Señor, y danos sabiduría para buscar personas que sean de tu agrado y para vivir para la gloria tuya. Te pedimos todo esto con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga, amados hermanos.